Buenos días, hermanos. ¿Qué tal el curso de verano? ¿Cansados? Yo creo que edificados, tanto por la palabra como por el hecho de trabajar con niños. Siempre uno aprende que aparentemente dice que nosotros les enseñamos, pero muchas veces ellos nos enseñan. Hemos estado viendo, hermanos, lo que es el libro de Hechos. ¿Alguien se acuerda de la clase pasada? ¿Qué vimos? ¿De qué se trató? ¿De qué nos habló nuestro hermano? Bien. Espero que dentro de 8 días sí se acuerden lo que les voy a hablar. No, de los líderes. Ujú. Exacto. Bien, hermanos. El libro de los Hechos no es otra cosa más que es historia. ¿A quién le gusta la historia? Yo creo que a muchos. ¿Y con quién quiero empezar, hermano? El título de esta mañana es El testimonio del Evangelio. No sé si ustedes yo creo que a todos. Cuando hay alguna pelea, hay un conflicto, hay una situación donde se amontona a la gente o se amotina a la gente y tú vas pasando, dices, ¿qué habrá pasado ahí? ¿Qué pasó? ¿Atropellaron a alguien? ¿O qué pasó? Ves las patrullas, ves las ambulancias, ves la gente que está grabando. ¿Y qué haces tú? ¿Te vas o te acercas? Estoy seguro que te acercas. Y si te acercas es porque te gusta el chisme. Y no eres el único, porque a mí también. Pero después de que trabajé de policía, tengo por seguro que no me interesa saber más de cosas así. En vez de acercarme al contrario, en sentido contrario, vámonos. Cuando estaba pequeño, de igual manera, no sé ustedes, pero cuando escuchaba las ambulancias, agarrábamos la bici todos mis amigos y nos íbamos atrás de ella a buscar exactamente dónde era la situación para estar de chismosos y saber qué es lo que pasó, qué es lo que pasaba en ese momento. Pues en esta mañana, hermanos, si les gusta eso, pues de esto se va a tratar la predicación. Un revuelo que se hace, todos de chismosos, todos quieren saber qué pasa y quiero que estén muy atentos, porque así como en una película hay un desarrollo y un desenlace, pues aquí, ¿qué creen? Es el desarrollo de toda la película de Pablo. Pablo se pasa predicando el evangelio en Asia, y exactamente para ser más precisos, en Éfeso. Pero él quiere y decide irse a Jerusalén, pero también Pablo sabe que en Jerusalén, si va para allá, va a haber consecuencias, va a haber problemas, va a haber situaciones que van a estar, no van a estar a su favor de él, sino todo lo contrario. Hasta podría perder la vida, pero él no le importó. Él quería ir allá a reunirse con los hermanos. Y entonces Jacobo lo quiere persuadir y le quiere decir, Jacobo, no vayas para allá, porque en realidad si tú vas para allá, puedes perder la vida. Y le dice, no importa, yo quiero ir a reunirme con mis hermanos y estar en gozo con ellos allá en Jerusalén. Y agarra y le dice Jacobo, yo te recomiendo que hagas esto. Hay 4 hombres que quieren purificarse en el templo. Purifícate con ellos cuando vayas a Jerusalén, pagas por la purificación de ellos también, pagas por tu purificación y aparte que ellos se rapen. Para cuando tú llegues a Jerusalén, los judíos sepan que en realidad tú estás llevando a cabo lo que es la palabra de Dios, que no estás en contra de ellos. Y esto lo podemos ver exactamente en Hechos 21, del 17 en adelante.
y nosotros vamos a ver, con calma, ahorita lo leemos, vamos a estar viendo en esta mañana desde el 26 hasta el 30, por favor, de Hechos 21. Bien. Entonces, con ese consejo que le da Jacobo a Pablo, lo hacen. Pablo paga por la purificación de estos hombres, paga por su purificación. Cuando va a llegar a Jerusalén, pensando que todo iba a estar acorde a lo que ellos decían, pero ¿qué creen, hermanos? Fue todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que ellos querían hacer para evitar ese problema a Pablo. Y muchas veces a nosotros así nos pasa. Queremos hacer las cosas a lo que nosotros pensamos para no tener consecuencias, pero en realidad nosotros como cristianos tenemos que dejar nuestras cosas en las manos de Dios y que Él decida si se hace o no se hace. Si tú vas a poner un negocio y pasan cosas es porque Dios no quiere que se haga ese negocio. Si estás planeando hacer cosas y se logran es porque Dios quiere que hagas esas cosas, ese plan, ese negocio. Pero si no, no hay que aferrarnos a hacer lo que nosotros pensemos, a hacer lo que nosotros creamos o a lo que nos pueda aconsejar algún hermano. Mejor hazle así, 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 así. Simplemente hay que poner primero todo en las manos de Dios. Quiero que me acompañen, por favor. Dani, ¿me apoyas a leerlo? Del 17 al 26. Hechos 21, 17 al 26. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su misericordia. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Al 26. Así hasta el 26, por favor. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tomarlos contigo, purifícate con ellos y pagan sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Gracias, hermano. ¿Ya vieron, hermanos? Ellos queriendo proteger a Pablo, dicen, haz esto, para que ellos en realidad vean que no estás en contra de la palabra de Dios. Pero ¿qué creen, hermanos? Eso no era el plan de Dios. El plan de Dios para Pablo era estas situaciones. Y lo vamos a ver de aquí en adelante, del 27 hasta el 30. Dice así. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, fíjense, todavía no cumplían los 7 días de la purificación. Fíjense lo que le pasa a Pablo. Nos dice otra vez, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia. Cuando Pablo estaba predicando la palabra en Asia, que era en Éfeso,
Estos judíos van a Jerusalén y reconocen. ¿A quién? Exactamente. Reconocen a Pablo. Y dice más adelante, al verle en el templo, ¿a quién? ¿Quiénes lo vieron? Los judíos. Bien, vamos ahí en contexto. Y nos sigue diciendo, alborotaron a la multitud. Ellos reconocen a Pablo. ¿Y qué hicieron? Alborotaron. No dijeron, empezó a gritar. Si empezaron a gritar únicamente los que eran ellos, pero no. ¿Qué hicieron? Alborotaron a todos los que se encontraban ahí. Eran días de fiesta, hermanos. Alborotaron a toda la multitud. No eran unos cuantos, eran muchos, hermanos, eran tiempos de fiesta. Estos judíos empiezan a alborotar a toda la gente y le echaron mano. ¿Qué es echar mano? Lo agarran. ¿No era un criminal? ¿No había hecho nada malo? Simplemente lo reconocen y ya sabían de lo que iba a hablar Pablo. Ya sabían su misión que iba a hacer Pablo allí en Jerusalén. Y ellos en su pensar dicen, no lo vamos a permitir. Alborotan a la gente para que no sean unos cuantos, sino sean todos que tienen un mismo pensar y le echan mano. Y nos dice el 28, dando voces. Cuando te pasa algo a ti grave, gritas, ayuda, ayuda por favor, ayuda por favor, ayúdenme por favor. ¿Para qué? Para que te hagan caso, para que voltee la gente y te ayude en realidad. Si te estuviera pasando algo malo, es cuando gritas de desesperación para que te ayuden. Estos judíos estaban gritando como si les estuviera pasando algo y dice, varones israelitas, ayuda. Empiezan a gritar que los ayuden. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y empiezan a hablar mentiras acerca de Pablo. Dice, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. ¿Cuál es la acusación de Pedro, hermanos? ¿Cuál es la acusación? Hasta ahorita. Que está en contra de la ley, pero Pablo no ha hablado nada. Y ya lo agarraron y lo empezaron a decir que era un mentiroso y no ha dicho ni una palabra antes de que se cumpliera esa purificación. Decían que era Pablo un antijudío, porque se supone que estaba en contra de la ley de la que ellos creían. Quiero que me acompañen, por favor, a Romanos 9:3. Romanos 9:3. ¿Qué dice? ¿Quién me apoya? ¿Cristian?
porque deseará yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Amén. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo doy mi vida por mis hermanos. Sin pensarlo. Por amor a ellos, yo doy mi vida. Dicen, porque está en contra de nuestra ley, está en contra de la ley de Dios. Y Pablo no estaba en contra de la ley de Dios. Y es por eso que empiezan a gritar, ayuda, ayuda por favor, porque este es un mentiroso. Quiero que me acompañe por favor a 2 de Timoteo 3:16. ¿Quién me apoya a leerlo? David, ¿me apoyas por favor? 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo en ningún momento estaba en contra de la palabra de Dios. Simplemente, él decía que ya no era necesario hacer muchas cosas de las que ellos hacían. Pero como no estaban de acuerdo, es por eso que lo empiezan a atacar de esa forma. Por eso dicen que están en contra de la ley, en contra de su pueblo, y que ha profanado el santo lugar. ¿Por qué ha profanado el santo lugar? Vamos a ver el 29, dice así. Porque antes había visto con él en la ciudad de Trófimo, de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Quiero que vean esto, hermanos. El 29, porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Efeso. ¿A quién habían visto, hermanos? Con él. Exactamente. Él lo acompañaba. Y sí, no era judío. Pero en el templo había una parte en donde podía entrar los que no eran judíos, pero hasta ahí se les permitía y no podían entrar más. Por eso dicen que Pablo profanó el templo. Pero aquí hay una palabra clave que quiero que la vean. Y dice así, el 29, a quien pensaban, solamente pensaban, era un pensamiento, no era un hecho. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros que yo pienso y lo tomas ya como que sí, eso es? En mi trabajo, cuando estaba en la operatividad, había un compañero que se apellidaba igual que yo, Román. Y yo pues a los compañeros les quería hablar a veces de la palabra y me ponían apodos y jajaja. Y de repente empiezo a escuchar el rumor de que es que Román anda con una señora de una tiendita. Y todos, no, pues que Román, que muy cristiano, y no, que Román no sé qué, y que Román acá, y que Román allá. Yo estaba casado. Y de repente llegamos a la tiendita con esta persona, y ahí estaban los compañeros desayunando. Dicen, ¿qué pasó, Román? No, que tú muy cristiano, y que golpes de pecho, y andas aquí con la de la tienda. Y yo le digo, yo luego no ando con esa señora. Sí, no te hagas, y hasta le estás negando enfrente de ella. Le digo, pues pregúntenle. ¿Pero qué creen, hermanos? Ellos pensaban, y lo habían hecho ya un hecho, valga la redundancia, que yo estaba con esta persona, pero en realidad no, era el otro Román el que estaba con la señora de la tienda. Pero lo hicieron un hecho y se hizo un chisme y no me importó. Yo estoy seguro que a ti te ha pasado y nos ha pasado
que pensamos que ¿a quién crees que vi? A tal persona con esta persona. De seguro ya andan. Pensaste, lo hiciste un hecho y ya se hizo un chisme. Pues lo mismo pasó aquí con Pablo, hermanos. Pensaban que ya lo había metido y que por eso había profanado el templo. Pero en realidad en ningún momento profanó nada, simplemente fueron pensamientos. Así es que nosotros no tenemos que pensar. Yo pensaba. Como dice nuestro hermano David, misión de uno, misión de nadie, ¿o cómo dices, bro? Ahí está. Yo pensaba que lo iba a hacer Héctor, yo pensaba que lo iba a hacer el hermano David, y lo estamos haciendo ya, un hecho. No hay que pensar. Hay que cerciorarnos para decir si es esto o no es esto. Cuando estás en un juicio, hermanos, no puedes tú pensar. Yo pensaba que iba a agarrar esa pistola. Yo pensaba que me iba a disparar. Yo pensaba que me iba a robar. Yo pensaba que me iba a pegar. No, mucha diferencia, mucho espacio en el que yo pensaba en el que lo hizo, lo hizo, lo hizo. Hay un gran abismo ahí, hermanos. Porque cuando tú estás ante un juez, como policía no es lo mismo decir, lo agarré que lo sujeté. Son cosas muy diferentes. Agarrar es esto, sujetar es esto, con fuerza. No es lo mismo agarrar, detener, que lo sometí. Someter es usar más fuerza para someter a alguien. Son cosas muy diferentes. Aparentemente es lo mismo y no es lo mismo. Son cosas muy, muy diferentes. Entonces ahí puede haber el abuso de autoridad. Y es lo que le está pasando de igual manera a estos judíos. Vamos a seguir más adelante. 20 y 30. Así que perdón, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de quién? Fíjense. Primero, ¿qué le hicieron? Lo echaron mano. ¿Y ahora ya qué le hicieron? Se apoderaron de él. Le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Fíjense, hermanos, lo que es el celo religioso de estos judíos. No había hecho nada Pablo, pero simplemente por su pasado, por lo que había hecho aquí, va a ser lo mismo. Lo agarran, lo arrastran. ¿Creen que lo han hecho a ver? No. De las greñas, hermano, del brazo, del pie, no sé, pero lo arrastraron. Cuando a ti te vaya, no sé si te dan arrastrado, dices, ay, sí, arrástrame, arrástrame. No, ¿verdad? ¿Tratas de qué? De no hacerlo, de que no te arrastren. Pero ¿qué creen, hermanos? No era uno. ¿Cuántos eran? Era una multitud. Eran muchísimos. No sé si te ha pasado, pero cuando te golpean y es mucha gente, ya único te resignas, te cubres. Estoy seguro que eso mismo, Pablo. Vio toda la multitud, se resignó y únicamente dejó que lo arrastraran. Y cuando te arrastran una persona enojada, no te arrastra delicadamente, te arrastra con fuerza para hacerte daño. Quiero que me acompañen, por favor, a Hechos 20:16. ¿Me apoyas con la lectura, Nancy, por favor? Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia,
por estar el día de Pentecostés y le fuese posible en Jerusalén. Gracias. Qué deseaba Pablo? Estar en Jerusalén con los hermanos, reunirse con ellos. A pesar de sabía lo que le podía pasar, no le importó. Y ya lo leímos también, que le podía dar su vida por sus hermanos, sin pensarlo. Recordemos, hermanos, que estos judíos, buenas acciones con malas intenciones. No sé si te ha pasado, ¿has visto esa gente? Que dice que muy buena onda, te tratan muy bien, y cuando menos sientes, están vociferando hasta de lo que no de ti. Yo creo que a todos nos ha pasado. Buenas acciones, pero con malas intenciones. Estos judíos estaban haciendo lo mismo. Y lo vamos a ver más adelante, en el 31. Pero dice también, hermanos, perdón, en el 30, y cerraron, e inmediatamente cerraron las puertas. Estos judíos, hermanos, vieron la situación que se presentaba, toda la multitud, y en vez de decir, voy a ayudar a Pablo, voy a ayudar a este judío para que no derrame sangre, porque sabía que lo iban a matar. ¿Qué hicieron? Cerraron las puertas para que no se manchara ese templo, que se supone que era puro, pero sabiendo que Dios ya no se encontraba en templos hechos ¿de qué? De hombres. Prefirieron cerrar las puertas que ayudarlo, sabiendo que ya lo tendían de arrastras, sabiendo que ya lo estaban golpeando, y prefirieron cerrar las puertas del templo en vez de ayudarlo, que porque se iba a manchar, o se iba a manchar el templo. Y el 31 dice, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. En ese momento, hermanos, cuando lo sacan, va a venir el tribuno, pero ahí exactamente es cuando Pablo pierde su libertad. Sin deberla ni temerla, hermanos. Pierde su libertad Pablo. ¿Y por qué la pierde, hermanos? Porque nos dice, procuraron ellos matarle. Cuando tienen a Pablo, lo empiezan a golpear de una forma exagerada, tanto que dicen querían matarle. Cuando tú has visto una persona que está enojada y está golpeando a alguien de la forma que casi lo quiere matar, no sé si lo has visto, pero es algo fuerte, es una escena muy fuerte. Y se le avisó al tribuno de la compañía. El tribuno de la compañía, hermanos, era Claudio de Lisias, que era el comandante que se encontraba en Jerusalén a cargo de la seguridad de la misma ciudad. Y él se encontraba en la torre de Antonia, así se llamaba la torre de Antonia. Estuve checando y dicen que era una torre aproximadamente de 40 metros de altura. O sea que si eran 40 metros, estoy seguro que podían ver toda la ciudad sin ningún problema. Y estoy seguro que había gente o soldados que estaban día y noche observando el lugar para ver que no hubiera alguna situación en la que ellos tenían que actuar. Y también dicen que tenía un aproximado de 1,000 soldados a su cargo. Cuando le avisan a Claudio de Lisias lo que está sucediendo, si era un alboroto de toda la ciudad, yo creo que se veía desde cualquier punto de esa torre. Y dice, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Por un solo hombre, hermanos. Se alborotó toda la ciudad. Imagínense cómo estaba Pablo.
¿En qué situación se encontraba Pablo? Yo creo que con 3 o 4 te dan una freguiza. Imagínate toda una multitud. Y el 31 nos dice, hermanos, tomando luego soldados y centuriones, corrieron a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Está hablando de Claudio, ¿qué? De Lisias, que rápidamente no dice, tardaron, así como les dijeron, luego corrieron para ver la situación que se presentaba. Y esta situación de aquí se me imagina, hermanos, yo creo que todos esa escena la hemos visto. Cuando hay se están peleando y de repente se escuchan las sirenas y llega la patrulla, ¿qué hacen todos? Se echan a correr. Pues la misma situación que han visto, esa es la misma situación que se presentó en este momento. Llega Claudio, tomando luego soldados, luego, no dice tardaron tanto, luego que les avisaron y ellos vieron que en realidad se estaba agolpando la gente, luego tomó los soldados y centuriones, corrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, la gente ve que viene a ver la situación que se presenta, dejaron de golpear a Pablo. Y el 32 nos dice, 33, entonces llegando el tribuno, le prendió y lo mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Fíjense, hermanos, de igual manera, Claudio César abusó de esa autoridad. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué está pasando? Dicen que aprenden a Pablo. Yo si llego a una situación y veo que están golpeando, ya observé quiénes están golpeando a esta persona. Detengo a 2 o 3 en vez de irme al que lo están golpeando. Y aquí fue todo al revés. Agarraron a Pablo y a los demás ni los pelaron. A ver, ¿qué hiciste? Claudio de Lisias no conocía a Pablo, no sabía quién era Pablo. Por eso les digo que Pablo en ese momento pierde su libertad. ¿Por qué? Porque lo arrestan. Y luego dice, el 33. Entonces, llegando el tribuno, con cadenas y preguntó quién era él. 34. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada, de cierto a causa del alboroto, le mandaron a que llevaran a la fortaleza. De todo el alboroto que había cuando llegó Claudio de Lisias, hermano, ya habían golpeado a Pablo, pero entre la multitud estoy seguro que en la semana pasada que estuvo lo del curso de verano, de tanta gritaría cuando estaban las actividades, no se escuchaban unos a otros. Vi los videos y no, o sea, la gritaría de los niños era demasiada. Pues imagínate, de gozo gritaron, imagínate cuando estás enojado, gritas más fuerte, pues menos se escuchaban. Por eso toma la decisión Claudio de agarrar y decir, llévalo a la fortaleza de Antonia y ahí vamos a averiguar qué es lo que está pasando. Desde ese momento, Pablo queda arrestado por la situación que se presenta. Y a los judíos no los tocaron, no los pelearon, no les hicieron nada. Quiero que me acompañen, por favor, a Hechos 21, 10 y 11. ¿Me ayudas, por favor, Isma? Hechos 21, 10 y 11. Permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. ¿Un profeta llamado qué? Agabo, ajá. Que viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo,
Así estarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Amén. Agabo está profetizando lo que le va a pasar a Pablo. Y en el 33 dice, entonces llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar, ¿qué? Con 2 cadenas. Agabo ya le había dicho lo que le iba a pasar a Pablo. Y se está cumpliendo en el 33. ¿Me acompañan, por favor, Efesios 6:20? Cristian, ¿me ayudas, me apoyas a leerlo? Entendemos según el poder que actúa en nosotros. Amén. Bien. Las profecías de igual manera para nuestro Señor Jesucristo que nos pone, esas promesas que nos hace Jesús, no dudes de ellas, hermano, porque en realidad Dios no es mentiroso y Dios siempre nos va a cumplir todo lo que nos promete. Todo lo que, las promesas que tenga la palabra de Dios, créelas. No dudes de ellas porque en realidad Dios promete todo lo que nos dice. Tal vez nosotros no cumpliremos. No sé qué le has prometido y no lo has hecho. Pero en realidad, Dios, aunque le falles, siempre va a cumplir las promesas que Él nos ha prometido. Valga la redundancia. Y el 34, ¿qué nos dice, hermanos? Perdón, yo lo leo, 34. Por entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Como no podían entender nada, de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Y el 35. Y al llegar a las gradas, aconteció que era llevado por peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Cuando lo van a llevar al castillo de Antonia, dice, lo llevan en peso. Eso significa, hermano, que lo llevaban cargando. De la golpiza estoy seguro que la habían metido, lo llevaban cargando de esa forma porque él no podía caminar. Lo llevaban en peso porque estaba muy herido. Y nos dice el 36, porque la muchedumbre del pueblo venía atrás gritando que muera. Los judíos, para hacérselo fácil y sencillo, dicen que muera. Ya, no hay más, no vamos a hacerle juicio, no vamos a hacer nada ya, vamos a matarlo. ¿Qué pasó con Esteban? Lo mismo. Lo mataron. ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? Crucifíquenle. ¿Y denos a quién? A Barrabás. Sabiendo que tampoco había hecho nada Esteban, sabiendo que tampoco había hecho nada nuestro Señor Jesucristo, mátenlos. Y lo mismo con Pablo. No había hecho nada. ¿Pero qué dicen? Es mejor que muera. Es mejor que ya no viva. Mátenle. Y el 37 nos dice, hermanos, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, le dijo al tribuno, perdón, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Una pregunta, hermanos. Si ustedes estuvieran en esa escena, golpeado, los arrestan. Si les permitieran hablar, ¿qué dirían? ¿Qué dirían? Yo, al menos, trataría de salvar mi vida. Diciendo algo para que ya no me hicieran daño. Estoy seguro que ustedes también.
tratando de justificarme para que ya no me hicieran más daño, poder quedar libre. Pero hay algo chistoso, que Pablo no dijo nada de eso. Y él le dijo, ¿sabes griego? No eres tú, fíjense, no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000, ¿qué? Cuando hablamos de sicarios, ¿de qué se trata? Lo estaban tratando a Pablo, quería atentar contra la ciudad de Jerusalén. Querían atentar contra la ciudad de Jerusalén, y es lo que lo está confundiendo Claudio de Lisias, porque él no lo conocía. Por eso le dice, ¿tú eres ese hombre egipcio que salvó los 4,000 sicarios? Pensando él que por eso lo habían golpeado de esa forma. Y el 39 nos dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Fíjense, hermanos, algo muy importante aquí. Entonces dijo Pablo, aquí él empieza a dar su currículum, empieza a dar sus antecedentes, porque Pablo era un hombre estudiado, sabía mucho de las leyes, sabía que todo lo que estaban haciendo estaba equivocadamente. Y dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy judío ¿de qué? De Tarso. ¿Qué se hacía en Tarso, hermanos? En Tarso era una ciudad universitaria, una ciudad en donde los romanos tenían escuela para ellos, para que aprendieran, supieran mejor, más intelectuales. Dice, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Pablo presenta su casta, presenta su linaje ante Claudio de Lisas. Pablo estudió con Gamaliel, más adelante lo vamos a ver. Era un erudito en la ley. Y él estudió con Pablo. Le enseñó a Pablo. Y él se empieza a defender y empieza a decir lo que es Pablo. ¿De dónde viene el linaje? Y el 40 nos dice, y cuando él se le permitió, Pablo, estando de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y echó gran silencio, habló en lenguas hebreas diciendo esto. Cuando a Pablo se le permite hablar, hermanos, él no dice, no, pero es que yo no hice esto, yo no hice el otro, simplemente déjame hablarle a quién, al pueblo. Pero aquí, inconscientemente o conscientemente, hermanos, no lo sé, Pablo les va a hablar de lo que le pasó en su conversión. Y es de la forma que les empieza a predicar a la gente para que ellos crean en lo que él cree, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese cambio que hizo en él en su vida, lo que era y lo que es ahora. Tal vez tú, hermano, en esta mañana digas, es que no sé mucho de la palabra de Dios.
¿Pero qué crees? Por algo quisiste bautizarte, por algo quisiste cambiar. Pues eso que te hizo bautizarte es lo que tú debes de predicar. Tu antes y el después. Porque en realidad es lo que le va a pesar a la gente para que diga, ah, sí, es verdad, tú eras así, ahora eres así. Porque si tú lo hablas de Cristo, le vas a hablar, perfecto. Pero le va a entrar por aquí, le va a salir por acá. Porque tal vez no conoce al 100 lo que es la palabra de Dios, pero sí te conoce a ti. Para que ahí puedas empezar y hablar de la palabra de Dios, ese cambio, esa transformación que hizo en ti. Es lo mismo que está diciendo, que les va a decir Pablo al pueblo. A mí me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, y ahora soy así. Y hay gente de aquí que sabe cómo era, y ahora soy así, porque creía y era celoso de lo que ustedes creían, pero ahora soy celoso de esto que creo, y por lo que creo y soy celoso, es por eso que me tienen aquí. Dulce, ¿me ayudas por favor a leer? Del 22, Hechos 22 al 16, por favor. ¿Del 1 al 16? Sí. Varones hermanos, padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí las cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano de los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de vuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Amén. ¿Qué podemos ver, hermanos? Pablo les empieza a contar lo que le había pasado para hacer ese cambio, esa transformación. Y dice el 15, porque será testigo suyo de todos los hombres, de los que han visto y oído. Lo mismo te digo a ti, hermano. Tu cambio, que lo oigan y que lo vean para que la gente quiera acercarse a nuestro Señor Jesucristo, que quieran venir a la iglesia, que quieran estar aquí adorando a nuestro Dios. Que vean y que oigan. ¿Por qué? Porque Pablo lo hizo así, nosotros también lo tenemos que hacer como discípulos de Cristo. Y quiero que vean cómo la gente, cuando alzó las manos Pablo en el 40, que le dieron permiso, toda la gente quedó en silencio para ver qué decía él. ¿Pero qué creen? Estaban muy atentos y poniéndole mucha atención a Pablo cuando empieza a hablar de su testimonio, pero en el 21 dice así: pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Cuando escucharon esa palabra, hermanos, se vuelve a hacer un caos ahí en la plaza, ahí en el castillo donde tenían a Pablo. Y dice el 22, y le oyeron esta palabra. ¿Qué palabra?
gentiles. Esa palabra fue lo que los volvió a encender a todos los que estaban ahí escuchando a Pablo. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que estén diciendo mátalo. Y el 23 dice: y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y alzaban polvo al aire, cuando un judío estaba muy enojado y su ira era demasiada, agarraban polvo y lo aventaban al aire. Era una de sus formas de decir: estoy muy molesto por esto que está pasando. Pues eso es lo que estaban haciendo los judíos, aventando polvo al aire por la situación que se presentaba, porque ya no lo podían golpear porque no lo tenían ellos, ya lo tenían con la autoridad. El 24 dice: mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes. Fíjense, hermanos, después de que lo golpearon, todavía no encontraban de qué acusarle a Pablo, le dicen: agárrenlo y examinen. ¿Pero qué creen? Con azotes. Tortúrenlo para que hable. Tortúrenlo para que diga lo que debe, la verdad. No sé si saben el cuento que dice que unos policías tenían a un ratón y que lo tienen y dicen: le vamos a sacar la verdad. Y que le dicen: di que tú eres un elefante, di que tú eres un elefante. Y no, y dice que lo empezaron a torturar y que dice: sí soy un elefante, sí soy un elefante. Pues es lo mismo aquí, hermanos. La tortura que le estaban haciendo a Pablo era para sacarle lo que ellos querían escuchar. No era la verdad, simplemente era lo que ellos querían escuchar. El 26, cuando el centurión oyó esto 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿o es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Aquí, hermanos, Pablo va a empezar con el conocimiento de las leyes que él tiene, porque sabía que todo lo que estaban haciendo no estaba correcto. Y cuando él dice que es ciudadano romano, todos empiezan a temblar, diciendo: ¿qué hicimos? Y ahora sí, dice el 26, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. En la ley romana, hermano, cuando una persona era detenida, primero se tenía que demostrar que era inocente, y si no era así, se le castigaba de la forma que tenía que ser. Pero aquí hicieron todo lo contrario. Tú eres culpable, después investigamos, te golpeamos y después investigamos más. Hicieron todo al revés. Y la ley romana era: si tú hiciste eso, quien lo hizo, se le va a hacer a él. Es por eso que era su miedo, que diciendo: ¿y ahora qué vamos a hacer si ya la regamos? Imagínate que agarras al hijo del Chapo y lo maltratas y no sabes quién es, y de repente dices: espérate, yo soy el hijo del Chapo. Estoy seguro que vas a decir: ¿qué hice? ¿No? Porque en realidad es lo que estaban haciendo los judíos y aparte Claudio de Lisas. Y el 27 nos dice: vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú el ciudadano romano? Y él dijo: sí. Respondiendo el tribuno: yo con una gran suma adquirí la ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo soy de nacimiento. Estuve investigando y no se ha comprobado que se pudiese obtener la ciudadanía romana con dinero. Únicamente era por 3 casos. Porque eras de nacimiento, porque hubieras hecho algo
que Roma te lo agradecería tanto que por eso te pudiese haber dado la ciudadanía. Y la última es porque algún familiar tuyo había pertenecido o había dado servicio a la milicia y por agradecimiento se te daba la ciudadanía. No por dinero. Entonces esta persona que dijo, yo he dado mucho dinero, a mí me costó mucho dinero la ciudadanía, esta persona hizo las cosas chuecas para poderla obtener. Y estoy seguro que si llegaban a un juicio romano correcto, hasta él la iba a ir mal. Porque a ver, ¿tú quién eres? ¿Tú qué haces? ¿Por qué eres romano? Le hubieran preguntado. Y para finalizar, hermano, el 29. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Cuando Pablo se entera, cuando Pablo empieza a manejar las leyes a su favor, empieza a darle miedo a todos. Estoy seguro que le querían soltar. Vete, ya no hagas broma. No, las cosas como son. Y de igual manera te digo en esta mañana, hermano, no supongas, no creas que tal vez estás haciendo las cosas bien. No supongas, no creas que las cosas son así. A lo que tú piensas, a lo que tú creas. Si tú en esta mañana te encuentras aquí y dices, yo vengo todos los domingos, todos los miércoles me reúno, eso no te garantiza, hermano, que obtengas esa corona allá en el cielo. La gente, Dios quiere obreros que trabajen. El obrero trabaja. Somos obreros para Dios. ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo estás explotando esos dones, esos talentos? No lo sé. Aquí Pablo nos da de igual manera el ejemplo que tenemos que trabajar. Que porque ya te dijeron aleluya, ¡ay! Ya no voy a hablarles de Dios. Que porque dicen hermanito, ¡ay! Ya no, mejor ya no. Hermano, eso no es sufrimiento. Sufrimiento en realidad es esto lo que vivieron cada uno de los apóstoles. Golpes a muerte. Yo creo que son insignificancias lo que en estos momentos vivimos, como para que no hablemos de la palabra de Dios. Dios los bendice.